Estamos de nuevo en su programa Paneo Semanal. Nos pueden escuchar en todas nuestras redes sociales, Paneo Semanal, Instagram, y YouTube y Twitter, y a través de las plataformas de RCC Media. Aquí tenemos nuestro invitado de gala, Jackie Núñez del Risco Mejía, que es un empresario, entrepreneur y un experto en tecnologías, un experto en metaverso. Vamos a hablar de metaverso, vamos a hablar de NFTs, vamos a hablar de deportes electrónicos. Sí, presidente de la asociación, ¿verdad? Presidente de la Asociación de Deportes Electrónicos. Bueno, creo que hay un dominicano bien estos días que es uno de los gamers que más éxito está teniendo últimamente. Bueno, muy buenos días, Jackie Núñez del Risco Mejía. Buenos días a todos. Mi querido hermano, Jackie. Gracias por tenerme. Bien, tú sabes que a todo el mundo le hace muy sonoro ese nombre, ¿verdad? Todo el mundo conoce el nombre de Jackie Núñez del Risco, ¿verdad? Y todo el mundo sabe quién es. Ahora, nuestros oyentes quieren saber específicamente más de Jackie Jr. ¿Qué hace, qué hizo Jackie Jr., que es obviamente hijo de esta gloria nacional nuestra, Jackie Núñez del Risco, una gloria de la comunicación dominicana, y que tiene una responsabilidad, Jackie Jr., de mantener ese nombre en alto, y yo creo que lo ha logrado, porque ha mantenido en alto ese nombre bajo esa responsabilidad. Y yo quiero saber, Jackie, ¿cuál es tu formación? ¿Qué tú haces? Háblanos de tu vida, dónde estudias, cuáles son tus pasiones, háblanos de ti. Mira, los únicos que me dicen Jackie Jr. son la gente en los canales de televisión, las emisoras de radio y mi familia. O sea que cada vez que alguien me llama así, lo recibo con muchísimo cariño porque me recuerda de algunas de las memorias más bellas de mi vida. Y esas memorias fueron, imagínate, yo nací dentro de una televisión, ¿no? A mí me pasó algo profesionalmente, y es que mi madre me crió a mí y a mi hermano diciendo, no, mira, tú no naciste para ser bueno en una sola cosa, tú no estás obligado a estudiar nada, ni ser nadie, sino que tú vas a ir por la vida como probándote a ti mismo que tú te gusta y eres bueno en algunas cosas, y luego vas a cambiar a otras cuando te compruebes eso, y vas a hacerlo N cantidad de veces. No sé si eso era verdad, si eso ella se lo inventó o qué. Yo me lo creí y así lo he hecho. Yo he cambiado de carrera 3 veces en mi vida. En menos de 40 años. Y mis inicios comienzan, yo siempre he sido un apasionado de la tecnología, ¿no? Mi primer trabajo es en el 92, en el primer café internet que se inaugura en República Dominicana, ahí en la segunda planta de Plaza Andalucía, inaugurado por Ernest Burri, cuando eso presidente de Codetel. Increíble. Y teníamos la primera, cuando llegó el internet, y teníamos la primera línea dedicada. Institucionalmente, ¿no? En un lugar que no era un... Eso cuando era con dial-up, ¿no? Claro, era con dial-up. Todos en la casa, los que teníamos, hablado de todos, pero las pocas personas que tenían internet era dial-up, con el módem. Sí. Pero ese era el único lugar que no era dial-up y que tú podías como un consumidor pagar por usar un servicio de línea dedicada, es decir, de un internet banda ancha como el que tenemos hoy en nuestras casas. Y mi experiencia laboral comienza con 9, 10 años ahí, y luego me doy cuenta cuando estoy en bachillerato, yo quería estudiar programming, system analyst, yo quería ser programador, administrador de sistemas, y entonces me doy cuenta en bachillerato, yo logré que en mi colegio trajera un profesor de los Estados Unidos para darnos una clase que se llama AP Computer Science, Advanced Placement Computer Science. Son clases que en los colegios bilingües te dan créditos universitarios por cogerla aquí, pero tú tienes que tener un quórum para que justifique traer un profesor de fuera que te dé la clase, pasar los exámenes y mandarlo.
Para hacer el cuento largo corto, me dijeron tienes que buscar 9 personas más. Yo busqué 10 personas más. Comenzamos 10, terminamos un chino y yo. Todo el mundo se salió. Todo el mundo abandonó. La clase no era fácil. Y cuando llega el momento del examen final, fue mi gran lección que me cambia el tema de lo que yo quería hacer. Porque cuando recibimos el examen era mitad lógica y mitad matemática. Y así como yo era muy bueno en lógica, yo era muy malo en matemática. Bueno, la lógica es matemática. La lógica es matemática. Claro, pero cuando tú lo ves en un contexto que te lo dividen y que tus habilidades matemáticas no son como funciona tu mente lógica, pues lo que nosotros hicimos, de hecho, él era lo contrario a mí. Cogimos el examen, lo partimos en mitad. Él cogió la mitad de matemática y yo la mitad de lógica. Un tema más personal, ¿no? Y lo llenamos, lo terminamos y lo entregamos. Pero no pusimos nombre. Cuando de allá para acá vienen y dicen que fue un perfect score, un examen perfecto en puntuación, nos quedamos con la satisfacción de que cada uno era muy bueno en su cosa, pero nadie pudo pasar nada, ¿tú entiendes? Porque nadie hizo el examen, o sea, ninguno lo hizo completamente. Y en ese momento como que me cambia el chip y yo digo, mira, lamentablemente no nací con la matemática, ¿no? Para ser quien yo quiero ser en esto. Y entonces comienzo a buscar qué otras cosas a mí me gustan. Y cuando eso, yo vivía con mi papá. Él y yo vivíamos solos, él soltero y imagínate, y un teenager. Y yo comencé a buscar qué afinidades, habilidades innatas yo tenía y pasiones. Y a mí me gustaba mucho escribir y me gustaba mucho crear, ¿no? Y entonces él despertó en mí como pusimos como una agencia publicitaria juntos. Él era el creativo, yo era el diseñador gráfico en la computadora, ¿verdad? Súper, vamos, informal. Y como que se nos comenzó a dar bien y yo comencé a ver cómo yo escribiendo cosas y haciendo anuncios publicitarios, había un tema de un ego trip porque yo me di cuenta que el publicista es capaz de cambiar la percepción de personas y alguien queriendo hacer algo podía hacer otra cosa, ¿no? Y eso a mí me llamaba mucho la atención y ahí comenzó mi pasión por la publicidad. Ese emprendimiento. La parte creativa que tú heredaste de tu padre, que es uno de los mayores creadores creativos de la publicidad dominicana. Y René. Claro, por René, porque cuando René fallece, él asume la posición de su primo hermano. La gente no sabe la cantidad de anuncios y de frases que todavía usamos en el día a día, que son creación de Jackie Núñez. Así es. Y de René. Y de René también. Así es. Y en ese momento, ese fue mi primer emprendimiento con él y fue mi primera lección como empresario. Y ese emprendimiento fallido me enseñó a mí a asociarme con el socio correcto, con el socio que es un complemento tuyo, con el socio que no es igual a ti, que no son iguales, para que puedan ser sinérgicos y generar valor exponencial sobre lo que uno solo pudiese hacer. Y esa fue mi primera lección del emprendimiento. Ahí estudio publicidad, comienzo publicidad aquí en UNIBE, pero me transfiero a Boston College. En Boston College aprendí tanto. Cuando regreso doy tres años de clase en UNIBE, primero como monitor y eso. Fue muy satisfactorio. Pero yo tenía pensado, porque solamente me quedaba un año aquí en UNIBE, terminar aquí, regresarme a BC y terminar allá y tener 3 títulos. Pero ¿qué pasa? Que cuando llego aquí, estoy trabajando, pasé por varias agencias publicitarias donde agradezco muchísimo las oportunidades y estoy en Pajés y me comienzan a pasar grandes cosas, a ganar muchos premios. En ese momento, en ese momento la publicidad de la cerveza de One. Claro, uno de mis sueños en la publicidad, la razón por la que lo estudié, yo dije, mira, en algún momento... El León de Cannes. Correcto. En el ocaso de mi carrera, yo quisiera, antes de retirarme, traer a mi país el primer León en Cannes, ¿no? Y cuando esto sucede, y yo tengo 25, 26 años y más de 60 y pico de premios debajo del brazo, lo que yo quería de la publicidad me lo dio en menos de 10 años, ¿no? Y me siento muy dichoso, muy afortunado. Tengo una suerte del carajo. Para mí fue un momento de mucha humildad llamar a mi padre desde allá y decirle, mira, yo no le tengo miedo al fracaso. Yo lo que le tengo miedo es a la mediocridad. Claro. Y tú lograste grandes cosas en la publicidad
y yo viví en la sombra tuya hasta que algo como esto me sucede y comienzo a hacer camino propio al andar, ¿no? Y yo le dije, yo siempre soñaba con poner mi país en alto y lo que me dice es que tú fuiste más allá de la República Dominicana. Yo soy y seré reconocido por las cosas que yo he hecho, pero en este momento para mí es motivo de orgullo que algo como este esté sucediendo porque tú estás en un libro de historia de la publicidad dominicana y yo estaba pago. Ahí yo estaba pago y en ese momento lo que a mí me sucedió personalmente fue que yo quería un reto mayor. Estaba ya realizado. En claro, entonces que como ser humano uno quiere mejorarse a sí mismo, por seguir ganando premios, ya eso no es marginalmente mejor que el día previo, ¿no? Pero ya no me llenaba. Y entonces en ese momento a mí me llama Manuel Alejandro Grullón Hernández, hijo, que es un amigo de infancia mía. Me dice, ¿tú te acuerdas lo que yo te dije a ti cuando tú trabajas? Yo trabajaba en Orange en el 2002. ¿Tú te acuerdas lo que yo te dije cuando trabajaba en Orange? Que estábamos haciendo banca móvil por WAP. Yo no sé si tú te acuerdas de esa tecnología, que era con infrarrojo y era súper lento, era cositas de texto, era una tecnología de internet muy primitiva. Y yo le digo, sí, tú me dijiste que tú querías hacer un producto que las personas que viven en Estados Unidos, el dominicano fuera de la diáspora, pueda enviar dinero a través de su móvil a un dominicano aquí y que pueda transar, ¿no? Pagar o recibirlo Tomando aquí. Tomando en cuenta que el teléfono que había en ese momento no era un teléfono smart como ahora. Sí, ese es el mensaje. El mensaje es que en ese momento él me dice a mí, pero tú sabes que la tecnología, míranos nosotros poniendo dos teléfonos de frente tratando de pasar una foto. Sí. O sea, tú sabes que la tecnología no existe para eso ahora. Cuando esa tecnología exista, yo te voy a llamar y yo quiero hacer eso contigo. Y él me llamó 10 años después. En ese momento, me dice, ¿qué tú estás haciendo? No, aquí en el parqueo de la agencia. ¿Qué yo tengo que hacer para que tú dejes de hacer lo que tú estás haciendo y vengas para acá? Porque eso que yo te dije hace 10 años, ya lo estoy haciendo y yo contraté a todo el mundo y solamente faltas tú. Le dije, fácil. Hazme una oferta que yo no pueda rechazar. Y a las 24 horas yo estaba contratado. Cambié de la publicidad al mercadeo y los negocios. Durante los primeros 2 años asumí liderando toda la parte de mercadeo y producto. Y en los primeros 12 meses el producto estaba en el... Hay que decir que estamos hablando de T-Pago. Sí, correcto. Una plataforma innovadora para su momento, que ahora quizás no es lo mejor, pero en ese momento cuando salió T-Pago, bajo esa estructura, eso fue innovador completamente. Sí, en ese momento, en los primeros 12 meses, 1 de cada 5 personas bancarizadas tenía el producto en sus manos y luego asumí una posición en desarrollo de negocios internacionales, abriendo las operaciones en el resto de Latinoamérica. Viví 1 año en Colombia y cuando hice todo eso y logré el cometido, como estaba, ya yo entendía que había agregado suficiente valor a la institución, a esa familia y a otras familias para que he tenido la dicha de trabajar, como los hermanos Pajés, por ejemplo, la familia Pajés. Y yo quería generar valor para mí. Y en el 2013 entonces fundó una firma de consultoría estratégica que es, vamos a decir, lo que he hecho desde entonces. Y uno de esos productos que tenía esa firma era la asesoría, el advisory en activos digitales. Y el año pasado, vamos a decir que las facturaciones de ese producto llegaron a un punto que ya, vamos a decir, sustentaba que se convirtiese en su propio, un spin-off, ¿no? En su propio vehículo, en su propia marca, en su propio producto y su propia entidad, y eso es Loop NFT. Excelente. Y ahí vamos. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, porque primero yo quiero acotar el tema de los deportes electrónicos. Tú heredas de tu padre no solo la parte creativa, era muy creativo tu padre, sino la pasión con la tecnología. Desde que yo lo conozco, a Jackie Núñez, él tenía siempre los últimos gadgets de todo. O sea, la última tecnología que aquí no había llegado, como viajaba mucho, siempre traía el último teléfono, la última laptop que salió, y entonces era un apasionado. Jackie también está en el último, siempre buscando Jackie Jr., lo último que se va a ver. Me recuerda un viaje que hizo mi papá a Nueva York en 1984. Ajá. Y trajo una de las primeras XT.
IBM XT. Y eso fue una revolución en mi casa. Imagínate. Los juegos el juego más famoso era Donkey, que era un burrito que tú le dabas a la izquierda, a la derecha para que no chocara. Sí. O sea, una cosa bien rudimentaria. Pero ya que está involucrado en una cosa que muchos de los muchachos de hoy lo hacían y había que desmotivar a que lo hicieran, que era jugar videojuegos. Los muchachos había que regularle el tiempo de videojuego, como lo hacía yo con mis hijos. Decirle, deja de jugar, ponte a estudiar, ¿verdad? Y como lo hacían con uno, con el Atari. Y con uno, con los Atari, con todas las cosas. Pues después vino el Nintendo. Ahora hay una cosa que yo quiero que Jackie Jr. me explique. Los deportes electrónicos. Porque todo el mundo sabe que si tú eres bueno en béisbol, te va bien. Y si eres bueno en tenis, si eres bueno en golf, si eres bueno en muchas cosas, son deportes físicos. Pero yo creo que Jackie me explique qué es eso de deportes electrónicos y cómo te involucras en eso. ¿Y qué es lo que es un gamer? Claro. Sí. Un gamer es lo que nosotros hacíamos y lo que yo tengo en mi casa con 17 años. Bueno, pero gamer, hay profesionales, ¿no? Ahí es que voy. Ahí voy a hacer la distinción de entre uno y otro. Un gamer puede ser un gamer por ocio, ¿no? Para divertirse, para entretenerse y sin ningún otro fin, que es la mayoría de las personas. Pero una persona que practica esports o deportes electrónicos es cuando un gamer lo hace con fines competitivos y profesionales, que juega videojuegos, pero ya con fines profesionales competitivos. Y usualmente son atletas de alto rendimiento, ¿no? Cuando tú comienzas y tú eres... Eso cuando te dicen que un gamer es atleta de alto rendimiento, es cuando te dicen que los gallos son un deporte y el dominó. Sí. Bueno, es diferente. Entonces, hay una concentración, lógicamente, o sea que... No, a mí me gustaría que un día, los voy a poner en contacto para que un día ustedes inviten al que tú mencionabas ahorita, que es Saúl Mena. Yo quiero que ustedes lo inviten y que le comiencen a preguntar qué se necesita para ser un atleta de alto rendimiento en eSport. Y va a ser un tema como de mucha humildad para ustedes, como lo fue para mí, porque yo subestimaba eso. Sí. Hasta que él me explicó y otros más me explicaron lo que se necesita hacer. Y en ese momento me di cuenta que quizás las habilidades tú y yo no las podemos ver tirándole una foto, ¿no? Mirándolo de arriba abajo, en el exterior, quizás por su condición física, porque no se necesita una condición física. No, mental. Pero lo que tú tienes que tener a nivel mental, no solamente en términos de agilidad, es en términos de estrategia y de poder almacenar muchas combinaciones de estrategias en un mismo juego para un solo partido. O sea, honestamente, ninguno de nosotros aquí tenemos la capacidad para poder practicar, aprender, crear esas estrategias y luego almacenarlas para sacarlas en fracciones de milisegundos cuando el momento lo requiere. Eso es una habilidad y para competir con otro que está en lo mismo. Al mismo nivel. Entonces, eso es deportes electrónicos. Increíble. Y es un negocio de $1 billón. Un dinero que se mueve. Para que tengan una idea, los videojuegos son 375 billones de dólares al año. Esto es $1 billón. Mira, cuando mi hijo Esteban estaba en Alemania, pasó un año en Alemania, nos contó que él es un apasionado de los juegos electrónicos, como la mayoría de los muchachos en ese momento. Fue a la Mercedes-Benz Arena en Berlín, donde se iba a dar la competencia mundial de videojuegos. Ah, sí, correcto. De alto rendimiento. Y ahí van la selección nacional de países a competir en esa arena. Y él me dijo, bueno, lo están transmitiendo en streaming. Y yo entré a verlo. Y eso es un evento parecido al Mundial de Fútbol. O sea, la cantidad de personas que se dan cita ahí y se ponen en el escenario los equipos en mesas y en bloques con sus computadoras. Y es impresionante el ánimo. Es un deporte definitivamente. Y esos muchachos le pagan profesionalmente para formar parte de esos equipos, como le pagaría a un equipo de béisbol
o un equipo de básquetbol. Para que tengan una idea del tamaño, eso que tú estás describiendo son las mundiales. Y hay una mundial de League of Legends del 2018, o sea, hace mucho. Y en esa mundial, para que dimensionen y puedan ver el tamaño de esto relativo, el Super Bowl lo ven en promedio 84, 89, 100, 111 y 112 millones de personas. Y no corrido, sino en su pico, ¿no? Y el último fue uno de los más vistos, creo que fueron 112.5 millones. En esa final de League of Legends del 2018, en el estadio habían 100,000 personas. Y tú dices, hay mucho estadio con 100,000 personas, ¿no? Pero eso lo vieron durante 2 horas 204 millones de seres humanos de manera ininterrumpida. Esto es múltiplos más grande que los Super Bowls más vistos. Por 2 prácticamente. Entonces, eso es un mensaje muy claro. ¿Qué sucede? Que a diferencia de un deporte tradicional, por ejemplo, aquí, en el Estadio Olímpico, nosotros metemos 50,000 personas y están viendo a Bad Bunny, a Daddy Yankee, quien sea, ¿verdad? Y tú tomas una foto de arriba y tú dices, ahí hay 50,000 personas, ahí hay mucha gente. Y tú lo dimensionas como algo magno, un evento magno y que atrae muchas personas. El problema con los esports es que primero, aquí no hay estadios con el tamaño de la población que ya es fanática de esto, y como es electrónico, tú no las ves las personas. Por ejemplo, en el mismo 2018 hicimos un evento aquí en el Centro de Convenciones del Mirex, que fueron unas 2,088 personas durante el fin de semana físicas. Es el evento que más personas han ido acá de esports. Pero se conectaron 112,000 personas. Entonces yo le decía eso a los patrocinadores, por ejemplo, y los patrocinadores no entendían. O sea, porque nunca han visto 112,000 personas en un solo sitio en República Dominicana. ¿Entiendes? Entonces, como algo tan nuevo, tú me puedes decir que son 2 veces el Estadio Olímpico. ¿Entiendes? Y eso es difícil de internalizar. Y por eso es que se nos hace difícil a nosotros decir, no, esto no es un juego. Los esports no son un juego. Juego es lo que se hace en la casa. Y lo que mi hijo hace de jugar FIFA con sus amigos, ¿tú entiendes? Y eso, pero cuando se hace de esta manera, esto es una profesión, esto es un negocio y muy lucrativo. Bueno, ese muchacho en ese año se coronó campeón, se ganó $250,000 en ese cheque, tenía $33,000. O sea, estamos hablando de que él terminó con un poquito más de $300,000 en su cuenta de banco en ese año, con 17 años, pero de fíjate, un barrio. La gente, para que entienda, yo tengo aquí la lista de los jugadores que más dinero han ganado en la historia, está rankeado. Aquí yo tengo Johan Sundstein de Dinamarca, que tiene un promedio, porque un torneo dura varios días, de $7,184,163 que ganó en un solo torneo, una sola persona. Obviamente que hay empresas que patrocinan eso y que ganan de eso y que invierten en eso, porque al final el premio final, pues entonces lo devuelven, se lo reparten y lo reinvierten en valores. Y hay gente como los scouts que andan buscando muchachos. Sí, porque hay una industria. Hay una industria como la industria de los peloteros. De $1 billón, ¿no? Sí. Sí. Así es. Y eso es impresionante. Y como dice Jackie, son deportes de alto rendimiento, porque no solamente el alto rendimiento que se requiere para jugar, pero el alto rendimiento... Eso no es PlayStation ni nada de eso, eso es... sí, son computadoras. Depende, hay computadora, hay en PlayStation, consolas, incluso hay en... ¿Y cuáles son los juegos, por ejemplo, que más se compite, digamos? Yo tengo el dato de los que más se juegan aquí en República Dominicana. Te lo puedo buscar ahora mismo. El League of Legends. Porque nosotros hicimos un estudio. Escúchame la ignorancia, ¿qué es lo que es League of Legends? Ese es el nombre. No, pero está bien, pero ¿en qué Liga consiste? de Leyenda es un juego, es un videojuego de personajes históricos. Pertenece a una categoría que se llama MOBA, Massive Online Battle Arena. Y la mayoría... ¿tipo Fortnite? Sí, Okay. es correcto. Tipo Fortnite. Yo no soy tan ignorante. Que es uno de los juegos también masivos, más aquí o sea, se meten 100 y se matan entre ellos. Sí, algo así. Sí. Digo, o sea, Fortnite, ¿verdad? Sí, más o menos. Los juegos que más se juegan aquí son, en este orden,
Call of Duty, NBA 2K, Mario Kart, Mortal Kombat, Fortnite, FIFA, Need for Speed, Super Smash Bros., League of Legends, Rocket League. Esos son como los 10 más populares. Y nosotros hicimos un estudio en el 2020 del estado de los esports en República Dominicana, porque no sabemos si era grande, si era pequeño, o qué era mucho y qué era poco. Y les voy a compartir algunos. Tenemos buenos jugadores. No solamente. Esa parte la sabíamos porque eso nos los dice sus performances, sus resultados en todas partes. Esa parte no necesariamente necesitamos hacer un estudio para que nos lo diga, porque su desempeño lo evidencia. Los rankings y todo Claro, eso. correcto. Esa parte es fácil. Pero en el 2020, con el fin de obtener una radiografía de la situación actual de los eSports acá e identificar oportunidades de desarrollo, realizamos un proceso de investigación que incluyó a más de 1.200 personas en las diferentes partes del estudio, hombres y mujeres, de todos los rangos de edades, es decir, de 30 a más de 50 años, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, y obviamente distribuido según peso poblacional para garantizar la representatividad en las extrapolaciones. El estudio tuvo 2 fases o 2 aristas madres: entender a profundidad a los jugadores y dimensionar el fenómeno, y conocer a nivel población esa penetración de los esports. Y aquí les comparto algunos de los datos más interesantes. Imagínense que nuestro país tiene 10 personas. 5 de cada 10 personas de alguna manera está involucrado con este tema de los esports y los videojuegos. ¿Qué quiere decir eso? Que juega o especta. 7 de cada 10 dominicanos saben lo que es videojuego, este mundo, pero solamente 5 de cada 10 o lo juega o lo especta, o ambas cosas, ¿no? Y de ese 50% de la población, el desglose es el siguiente: un 25% juega y especta, ese 25% es un 23% amateur y un 2% profesional, un 10% que son jugadores amateur pero que no lo espectan, un 15% que somos como nosotros con la pelota, que nunca hemos agarrado un bate, pero lo seguimos, ¿no? Seguimos la acción, no jugamos. Lo interesante es que el 60% de ese 15% son mujeres de 18 a 40 años. Y eso es algo que también a nosotros como nos sorprendió gratamente. Y cuando vemos los cortes de nivel socioeconómico y de edades, uno cree que esto es más de muchachos. Uno cree que proporcionalmente y quizás en proporciones importantes es más de jóvenes que de adultos. Y nos damos cuenta que estamos hablando de desviaciones de 4 o 5 puntos porcentuales en el rango de edades más bajo que en el del medio y el de arriba, que cuando tú tiras la media... ¿Cuál es la edad promedio No, cuando tú tiras la media, si te enseño la gráfica, es como, es como 38, 20 y pico. Si tú tiras la media, estamos hablando de 33, 35, o sea... Ahí tú incluyes los juegos de aplicaciones, ¿verdad? Sí, todo. O sea, que evidentemente eso, el uso del smartphone, que se ha, ¿verdad? Claro. ido masificando, sí. pues evidentemente todo el mundo juega prácticamente. Claro, digo. Por supuesto. Ahí está incluido El parchís, por ejemplo. Correcto. Que es un juego, digamos, que lo debe jugar la mayoría son adultos, ¿verdad? O el Candy Crush. Ajá, ese tipo de cosas. Ahí está incluido todo eso. Que antes era Tetris, ¿te acuerdas? Sí. A mí me encantaba Tetris. Pero uno tendría la idea de que eso es cuestión de muchachos. Pero fíjate, la edad promedio anda por los 30 y pico. Para que entiendan en la parte profesional. Entonces no es de muchachos. No, porque es una manera de entrar dentro de la categoría de ocio. Yo pienso que eso... No, pero profesionalmente, nosotros, por ejemplo, de los 12 atletas de mayor desempeño profesional aquí, uno de ellos es... él tiene 44 años, 43, 44 años. Increíble. Él es un empresario exitoso. Él no vive de esto, obviamente, pero al año él se gana 60, 65 mil dólares jugando. Increíble. Haciendo lo que le gusta. Sí, él viaja, va a un país, se gana un premio, vuelve, él sigue en su negocio, él es un ente productivo de la sociedad, o sea, como nada cambia para él, ¿entiendes? Él no vive de esto, pero se gana 65 mil dólares al año jugando, increíble, haciendo algo que es una pasión, que no es un tema de... Vimos el caso de Saúl Mena, que fue yo creo que el primer campeón de League of Legends dominicano. De Street Fighter. Street Fighter. Y Brian también, Brian Baez, que se dieron a conocer porque de la nada, nadie estaba pensando en eso, pero por allá salió campeón y es dominicano. Y wow, todo el mundo sorprendido de eso, de que los jugadores pudieran llegar a esos niveles de campeonato. Y es eso que tú acabas de decir que nos lleva a nosotros
primero a crear la federación y decir, mira, si aquí se ha hecho tanto con tan poco, léase los casos como Saúl, que salen del barrio y a costillas récord logran grandes cosas. Algo está pasando aquí y aquí hay un talento como los atletas en San Pedro. O sea, algo hay en el agua de San Pedro, porque también en eSports son buenísimos. En San Pedro. Algo le echan al agua ahí. Entonces, cuando tú tienes un país con un potencial tan grande, nosotros dijimos, ok, vamos a organizar esto. Vamos a crear. Es como Monteplata, que le echan algo al agua, pero es olímpico. ¿Ves? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Por qué creamos la federación? Pues dijimos, es que si a esto tú le das estructura y a esto tú le creas un ecosistema de apoyo sostenible en el tiempo a largo plazo, el talento que hoy juega, Saúl con 17, yo no sé si ustedes sabían, pero los muchachos están retirando a los 24 o 25. O sea, cuando tú te retiras, es decir, dejas el control a los 24 o 25, ¿qué tú haces con tu vida? Tú no quieres salir de los eSports porque es tu pasión. Y entonces nosotros hemos trabajado arduamente desde la federación en 3 aspectos. El aspecto, obviamente, Pero explícame eso, ¿cómo que se retiran? Que vamos a decir, cuando llegan a los casos de su peak. O sea, cuando el peak óptimo en términos de habilidades y de reacción. O sea, a los 25 años. 24 o 25 por ahí, usualmente. Es como la media, ¿no? No hay una... Entonces se retiran de la competición, ¿no? Claro, pero esas son gente que quiere... Yo quiero hacer un equipo. Yo quiero hacer eventos. Claro. Yo quiero hacer... No sé, ahora quiero ser comentarista. No quiero ser caster, como se llama. Al comentarista. Quiero entrenar. O sea, no quiero salir del ecosistema. Entonces la federación ha trabajado en 3 pilares, que es la educación. Comenzamos haciendo talleres. El año pasado lanzamos el primer diplomado, el primer certificado de eSports con reconocimiento global con el Instituto de Educación Superior Luis Heredia Bonetti, avalado por Pearson BTech, que es una empresa global de certificación educativa, y el British Esports Association. Y la primera cohorte comenzó ahora en enero y dimos 6 becas. Y ahora, esto es primicia porque no pregunto, ¿cuánta gente se inscribe, por ejemplo? O sea, ¿hay una demanda de...? Claro, bueno, la cohorte nada más podía ser creo que de 9 en la primera cohorte y hubo más de 50 personas que eran calificadas. O sea, eran calificadas, más no pasaron. Ajá. ¿Cuál es la primicia? La primicia es que la federación pronto va a anunciar, ya de una manera pública y un comunicado, la creación de la Academia de eSports de la Federación Dominicana de Deportes Electrónicos. Y eso es para todos esos padres y tutores y madres y tíos y abuelos que llaman a la federación y nos dicen, mira, yo tengo un muchacho en mi casa que a él le encanta esto y yo creo que él tiene talento y yo quiero apoyarlo, pero él está aquí, tú entiendes, como no menospreciando lo que hace, pero tratando de expresar que desde la informalidad y empíricamente él está practicando. No hay un programa o algo que yo lo puedo poner 3 meses, 1 año entre cuando se gradúe y antes de entrar a la universidad, porque si esto es lo que a él le apasiona y él es bueno en eso, yo quiero apoyarlo porque hay otra conciencia hoy en día. Entonces, para todos esos padres... Antes el muchacho que estaba fajado, lo que le daban su pela, tú sabes. Fájese estudiar, había una preocupación. De este muchacho lo único que hace está pegado a una televisión. Y eso es porque, eso tiene que ser por la psicología del consumidor, que nos dice que nadie acepta lo que no conoce, y mucho menos si no sabe cómo funciona. Preferimos decir que no queremos, o no aceptamos, o no permitimos admitir aquello que ignoramos. Eso me pasó con Te Pago. La gente me decía, pero es que yo no necesito eso, pues yo he vivido mi vida entera sin eso, yo no necesito eso. Y a los 10 meses yo no puedo vivir sin esto. ¿Entiendes? ¿Cómo yo he vivido mi vida entera sin esto? Porque eso ¿cómo que yo voy a pagar por ahí? Claro, es un instinto. Si tú no sabes cómo funciona. Nadie cuestiona eso, ¿eh? No. Claro. Todo lo contrario, el banco que no tiene eso. Se cuestiona en el sentido de que se sabe que hay un riesgo, evidentemente, y la gente trata de protegerse ante los phishing y la Pero es que hay que tener conciencia, hay que educarse para poder valorar. Pero eso lo hay en la vida, que te atraquen también. Claro. No. Nosotros tenemos que irnos a una pausa y cuando regresemos vamos a volver con otros 2 temas interesantes, que ya aquí es un experto también, en metaverso y en NFTs. Así que vamos a la pausa a competir con Darían y volvemos.